renta. Yo voy a dar la primera parte y él va a dar la segunda hora con un par de prácticos, si es que llegamos a dar los dos prácticos me refiero. El tema es ventaja operativa. Este tema está en cualquier libro que ustedes, de los cuales tienen acceso a través de los ebooks que están disponibles en la página de la cátedra. Les sugiero que lo pueden revisar al tema ahí. Hay 5 libros, son 5 manuales que están a disposición para que lo descarguen en sus computadoras, o directamente lo pueden ver desde la misma página. Mi sugerencia es que lo descarguen porque tienen acceso a manuales que en formato papel son bastante caros, al margen de que también están en la biblioteca de la facultad. Como les comentaba, en la página de la cátedra, está en el formato que en algunos Parece que se cortó la conexión del contador Isa. A ver, esperemos unos minutitos. Seguro que ya va a volver a entrar. Profe, Sí. Había una interferencia, se cortaba la conexión del profesor. Sí, dígame. A ver. quería preguntarle qué práctico vamos a ver con usted para ir teniéndolo a mano. Vamos a ver el 5 y el 8 de estructura de inversiones. Gracias. Vamos a hacer lo posible por ver esos dos. Así que para que los vayan buscando en la página, en la sección de estructura de inversiones, y es el número 5 y número 8. Recording stopped. Recording in progress. ¿Me escucha? José, hubo una caída de tu conexión. Sí, ahora te escuchamos. ¿Fue Ahora mi puedes conexión? continuar. Sí, fue la tuya. Sí. Sí, porque bueno, se puso todo es como que hubiera habido un corte del servicio general acá, pero bueno, Gracias. Se continuamos. restableció. Listo. Bien. Bueno, les decía que este tema está, bueno, ahí están haciendo una sugerencia. Voy a apagar la cámara. ¿Se escucha mejor ahí, Manuel? Sí, ahora está perfecto. Capaz puede ser que la cámara te esté consumiendo algo que... Vamos entonces solamente con audio. El tema que vamos a ver hoy es ventaja operativa, les decía. Ya, bueno, hemos perdido unos cuantos minutos, así que directamente les voy a comentar el tema. Recuerden que esto está en la bibliografía, está disponible en cualquiera de los ebooks que están en la página de la cátedra. Lo pueden revisar ahí, está perfectamente explicitado. Para ver el tema yo voy a compartir y me avisas, Manuel, si es que se ve.
Manuel, José, sí, sabes que está cuando te fuiste se te fue la... inhabilitada la función. Fíjate si vos la podés habilitarla. Ahora, ya está listo, ya te dice anfitrión, anfitrión, así que dale nomás. Bien. Yo les comento algunos temitas antes de que entremos al punto específico de lo que es ventaja operativa. ¿Se ve el Power, Manuel? Perfecto, perfectamente, sí, sí. Bien. Bueno, miren, básicamente, recuerden que la materia se llama Administración Financiera de Empresas, con lo cual estamos circunscribiendo todos los análisis que hagamos a las actividades que se realizan o se desarrollan dentro de una empresa. Dentro de una empresa hay distintas actividades. Pueden ser actividades de producción, de comercialización, y nosotros estamos explicitando ahora algunas actividades que tienen que ver con la parte financiera. La parte financiera se refiere básicamente a tratar de dilucidar si es que desde el punto de vista de lo que ya se vio en clases pasadas, cuál era el objetivo o el cumplimiento de las metas propuestas desde el punto de vista de la administración financiera, que era en términos generales, y siempre voy a hablar en términos generales, hacer lo más grande posible el patrimonio neto de los propietarios. Después, podemos avanzar un poquito más y decir que esto, patrimonio neto, está relacionado con valores de mercado y que también está relacionado con valores actuales. Pero en términos generales, y como para que tengamos la misma idea, nosotros lo que tenemos que tratar de ver es que todas las operaciones que se realizan o se desarrollan en cualquier ámbito, en cualquier sector de la empresa, tienda al cumplimiento de este objetivo. Nosotros podemos realizar este análisis con una visión, como se denomina, ex ante, o sea, antes de que ocurran. Es decir, si viene el gerente de comercialización y dice que va a iniciar una campaña publicitaria para obtener un incremento de ventas, nosotros podemos hacer el análisis para ver si es que efectivamente esta campaña publicitaria va a cumplir el objetivo de incrementar el valor del patrimonio neto para los propietarios. O podemos hacer un análisis ex post, o sea, significa hacer un análisis o un examen después que ocurrieron los hechos y ver si efectivamente, una vez que se realizaron esta campaña, por ejemplo, publicitaria, cumplió el cometido de incrementar el valor del patrimonio neto para los propietarios. Estos son análisis que se pueden hacer independientemente de las tareas operativas que cotidianamente se deben realizar desde el punto de vista de un encargado de las finanzas de la empresa. Las tareas operativas pueden ir desde control de la tesorería, control de valores, controles de cajas diarios, control de los inventarios, que los inventarios estén adecuados a las expectativas tanto del sector de producción como de comercialización, el pago de impuestos, la emisión de informes, la confección de presupuestos, etcétera, etcétera. Esas tareas operativas diarias, rutinarias, pueden tener que ver también con el hecho de intentar explicitar o dilucidar si es que las decisiones que se tomaron en cualquiera de los sectores de la empresa cumple ese objetivo que les decía recién. Para ver esto, si es que se cumplen los objetivos, nosotros les transmitimos algunas herramientas. Algunas herramientas surgen de la propia contabilidad y algunas herramientas son específicas o tienen un tratamiento en el cual usamos algunas connotaciones o alguna terminología que es propia de las finanzas, y para eso necesitamos modificar algún dato que nos venga desde la contabilidad. En este caso, lo que tratamos de ver siempre, analizando operaciones que se realizan dentro de la empresa, es si, por ejemplo,
un incremento en la cantidad o en la producción y venta de determinado artículo, cómo impacta en el resultado de la empresa. Ese impacto puede ser positivo o negativo, puede ser neutro, y para analizar esto necesitamos conocer algunas de las herramientas que les voy a comentar ahora en estos 45 minutos. Empecemos con el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio, sencillamente lo que me trata de transmitir es de cuánto es el volumen de ventas o cuánto es la cantidad de pesos que tengo que vender mínima para que cubra todos los costos. En esta ecuación de cuánto debo vender para cubrir todos los costos, necesito reconocer que tengo costos que son fijos y costos que son variables. Los costos fijos son aquellos costos que son independientes de la cantidad de unidades que produzco y vendo. O sea que independientemente del nivel de actividad, y cuando decimos nivel de actividad nos referimos a nivel de cantidad de productos que estamos produciendo y vendiendo, y no tienen que ver les decía, con esta cantidad que vendemos, sino que son independientes del nivel de ventas. Por ejemplo, el pago de un alquiler. Por ejemplo, el pago de los gastos de salario de un sereno, de un supervisor de fábrica general, etc. Quiere decir que si yo no vendo ninguna unidad, el gasto del alquiler lo tengo que asumir independientemente de ello. Y los costos variables son aquellos costos que tienen relación directa con la cantidad que se produce y que se vende. Básicamente es materia prima y alguna mano de obra relacionada con la cantidad que se produce y se vende. Entonces, primera cuestión, en esta herramienta tienen que saber distinguir en un listado de costos cuáles son fijos y cuáles variables. Esta es una manera de presentar la información que no siempre viene así desde el punto de vista de la contabilidad. Yo por eso ahora cuando lo veamos en un ejemplo, en un Excel cortito, les voy a mostrar las distintas terminologías con las cuales se puede armar un estado de resultados. Con lo cual estamos hablando de un estado de resultados en lo cual las ventas se le deducen los costos variables y a esto se le deducen los costos fijos. El total de costos los dividimos en costos fijos y variables. Este es un elemento que lo deben tener en cuenta y debe ser claro la conceptualización de los mismos. Acá tenemos otros elementos que se los voy a ir mencionando para que también vayan teniendo en cuenta. O sea, hasta ahora simplemente lo que estoy haciendo es decirles, mire, yo les voy a mostrar 4 o 5 herramientas y estas son las características. Hablamos de punto de equilibrio y ahora miren un poquito esto, la diferencia de los que son los costos totales de los que son los costos unitarios totales. Acá tengo cantidad producida 0, cantidad producida 1000, 5000 y 10.000. Son 4 niveles de producción. Este es nivel de actividad. Los costos variables, que el costo variable unitario es de 3 pesos, lógicamente si no produzco y vendo nada, no tengo costos variables. Sin embargo, tengo costos fijos, supongamos que sea el alquiler. Quiere decir que mis costos totales son 8.000. No tengo costos unitarios totales porque no tengo cantidad producida. Si produzco 1000 unidades, mis costos variables van a ser 3.000, o sea, son los 1000 por 3 pesos. 8.000 de costos fijos, fíjense que esto, independientemente del nivel de producción, los costos fijos se mantienen igual. Quiere decir que estos 8.000 son independientes del nivel de producción y venta que tenga. Produzca 0 o produzca 10.000, los 8.000 los tengo lo mismo. Y los costos totales, acá sumaría los 8.000 de costos fijos más los 3.000 de costos variables, me da un total de 11.000 pesos de costos totales. Ahora, los costos unitarios totales son estos 11.000 dividido los 1.000. 11.000 de costos totales dividido cantidad de unidades producidas es 11. Fíjense
que a medida que aumenta la cantidad de producción, por más que aumente la cantidad de costos totales, los costos unitarios totales van disminuyendo, porque se distribuyen esta cantidad de costos totales, estos 23.000 o estos 38.000, entre una mayor cantidad de unidades producidas. Esto simplemente es para mostrarles que los costos unitarios totales van disminuyendo porque se mantienen estos costos fijos invariables. Entonces, esta es la importancia que tiene el nivel de actividad sobre los costos fijos. A medida que aumenta el nivel de actividad, los costos unitarios van a ir disminuyendo porque tengo más unidades para distribuir entre estos costos y estos costos cada vez van a ser menores. En la gráfica del punto de equilibrio lo vamos a ver en un Excel que está más clarito que esto, pero simplemente el ejemplo que en esta, para ver el punto de equilibrio, me interesa que vean la conceptualización de lo mismo y por qué estamos viendo punto de equilibrio cuando vemos ventaja operativa. Entonces vayan separando las herramientas que se les va presentando. Otra cuestión que tiene que ver con esto es la diferencia entre costos totales de los costos marginales. En este ejemplo voy a tratar de, si es que se puede interpretar lo que estoy diciendo. Fíjense que acá tengo una producción de 100.000 unidades, donde el costo variable unitario es de 0,55. Si yo multiplico los 0,55 por los 100.000, me da 55.000. Más los 60.000 de costos fijos son los 115.000. Estos 115.000 los divido en una producción de 100.000, me da un costo promedio de todas las unidades producidas de 1,15. A esto yo me puedo hacer la siguiente pregunta. Si tengo capacidad ociosa, ¿puedo aceptar un pedido adicional de 5.000 unidades? Y la pregunta sería, ¿a cuánto vendería las 5.000 unidades? Independientemente de a cuánto está vendiendo las 100.000 unidades anteriores. Y la pregunta es, ¿lo vendería a 60 centavos cada uno? Siendo que el costo promedio es 1,15, que está acá, el costo promedio es 1,15, ¿vendería las 5.000 unidades adicionales a 0,60? Y la respuesta es sí, porque ya acá lo que a mí me interesa es vender unidades adicionales que superen los costos variables unitarios. Entre 0,55 y 0,60 tengo 5 centavos por cada unidad, que si no los vendo, me estoy perdiendo esos 5 centavos por cada uno. Este es un análisis marginal. Fíjense que es importante que distingan estas clasificaciones de costos para tomar decisiones desde el punto de vista de la administración financiera. Entonces, estas otras herramientas son necesarias que también ustedes las vayan internalizando. Acá está el resumen que les hacía recién. Yo tengo un costo total de 55 centavos por unidad por las 100.000, son los costos variables, más 60.000 de costos fijos, tengo un total de 115.000. El costo promedio de las 100.000 unidades es 1,15, pero el costo de las 5.000 unidades, si las vendo a 60 centavos, estaría ganando 250 pesos en esas unidades adicionales que vendo. El punto de equilibrio responde a esta fórmula. Es el costo fijo erogable más el costo fijo no erogable sobre la contribución marginal unitaria. Esto lo vamos a repetir en 2 o 3 filminas que les voy a ir presentando. Simplemente vayan recordando los conceptos, después los vamos a ver en ejemplos. Q es la cantidad necesaria para un ingreso de 0. O sea, este Q es qué cantidad
de productos debo vender para cubrir el total de costos fijos, tanto erogables como no erogables. Yo acá les hago la distinción entre costos fijos erogables y costos fijos no erogables, porque este es el punto de equilibrio contable. En los costos fijos no erogables, el ejemplo lo típico que se menciona en costos fijos no erogables son las depreciaciones. Hay otro punto de equilibrio que lo podemos llamar financiero, que es no considerar aquellos gastos que no representan erogaciones de efectivo, como son las amortizaciones, que por eso los denominamos costos fijos no erogables. Entonces, ¿cuánto necesito vender en cantidad de productos para hacer frente al total de costos fijos? Contribución marginal unitaria es precio de venta unitario menos costos variables unitarios. En el ejemplo de recién, la contribución marginal unitaria sería los 60 centavos que se vendía menos los 0,55. Esta misma fórmula después la podemos ver, pero en vez de considerar cantidad de unidades a vender, cantidad de pesos necesarios para vender, o a cuánto tiene que ascender las ventas en pesos, y no acá la cantidad de productos a vender. Lo único que cambia la fórmula, que acá en vez de Q es pesos de venta, y la contribución marginal unitaria cambia por 1 menos el precio de costo sobre precio de venta unitario. Bueno, acá hay un ejemplo, pero yo quiero que vamos a un Excel. Que por ahí es un poco más clarito de explicar. Esto es lo mismo que yo les dije recién, es lo mismo, nada más que está hecho sobre un Excel, y acá lo que tengo es, estos son los datos, donde tengo el precio de venta, que es 40, un precio de costo, que es 20, tengo costos fijos de 500, depreciación de 700, donde acá los costos fijos erogables son los 500, y los costos fijos no erogables son los 700. Por eso los separé acá. Precio de venta unitario es 40, precio de costo unitario es 20, estos son los costos variables. Y esto sería el cuadro del resultado, esto que tengo acá. El resultado, fíjense que los 3.400 es el rubro ventas. ¿Y de dónde surgen las ventas? Una cantidad que vendo, 85 unidades por 40, me da 3.400. 85, que es la cantidad que vendo por los costos unitarios variables, 20, me da 1.700. Estos 1.700, o sea, venta menos costos variables, me da 1.700. Esto en esta jerga de un estado de resultados desde el punto de vista de separación de costos en fijos y variables, lo denominamos contribución marginal. Esto mismo, si estaría presentado en un formato tradicional de una empresa cualquiera, comercial o de servicios, que no separa en costos fijos y variables, esto sería una especie de resultado bruto, como para que vamos asimilando, digamos, las distintas maneras de presentar un estado de resultados. Si yo separo en costos fijos y variables, a lo que me queda una vez de las ventas, una vez deducidos los costos variables, estos 1.700, los denomino contribución marginal. Si acá no hice la separación de costos variables y simplemente puse costo de mercadería vendida, esto normalmente lo identificamos con resultado bruto. Todos estos son resultados operativos, porque tienen que ver con la operación de la empresa. A esta contribución marginal le deduzco los costos fijos.
estos son los erogables, los 500, y estos son los no erogables, los 700. O sea que el total de costos fijos, erogables y no erogables, es la suma de 500 más 700, o sea que es 1200. Este resultado operativo también lo pueden encontrar como utilidad antes de intereses e impuestos, UAII, el famoso UAI, o EBIT, una sigla que está en inglés, y este es el resultado que tengo que tener en cuenta cuando estoy haciendo el análisis del punto de equilibrio, y ahora incorporo la ventaja operativa. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, la contribución marginal es lo que a mí me queda habiendo deducido los costos variables para hacer frente a todos los costos fijos de la empresa. El nivel de actividad de equilibrio es aquella en la cual me dice cuántas unidades debe vender para que, habiendo deducido los costos variables y habiendo deducido los costos fijos, este resultado operativo, esta Y o esta EBIT, sea cero. ¿De acuerdo? Y para calcular el punto de equilibrio contable, usamos la fórmula que les mostré en la filmina recién, que decía que era costos fijos, erogables y no erogables, los 500 más los 700, que estos son erogables, la depreciación no erogable, dividido precio de venta unitario menos precio de costo unitario, ya son 60 unidades. Estas 60 unidades, hago la verificación, 60 por 40, 2.400, la contribución marginal es 1.200, quiere decir que con 1.200 hago frente a todos los costos fijos y mi resultado operativo, mi Y o mi EBIT es cero. ¿De acuerdo? Si yo quiero obtener esto, pero en vez de cantidad directamente los 2.400, porque no sé la cantidad, la fórmula, en vez de ser costos fijos más depreciación sobre precio de venta unitario menos precio de costo unitario, es costos fijos, el numerador no cambia, pero el denominador es, como está acá, 1 menos precio de compra sobre precio de venta. Si ustedes hacen 1.200 sobre 1 menos 20 sobre 40, les va a dar 2.400, o algo muy parecido debido al redondeo de los decimales. Bien, esto es el punto de equilibrio. Hasta ahora lo único que me interesa es que vean esto, digamos, qué es el punto de equilibrio. Y esta es la gráfica, digamos, una gráfica ya conocida, la pueden haber visto en otras materias. Este es el nivel de actividad. Yo vendo 0, vendo 25, vendo 50, o vendo 60, o vendo más. El punto de venta de equilibrio es 60 unidades, donde estos son los costos fijos, la línea esta que es 1.200, que es independiente del nivel de actividad. Fíjense que venda 0, 25 o 100, los costos fijos son 1.200. Esta línea que nace de acá son las ventas. Empiezo a vender una unidad, 2 unidades. Esta es la línea de ventas. Y esta línea que nace de acá son los costos totales. Costos totales que están incididos por los costos fijos más la porción de costos variables que va incrementándose a medida que vendo más unidades. Los costos variables van incrementando. La diferencia entre esta línea y esta son los costos variables. Esto es costo fijo y la suma de los dos son los costos totales. El punto donde se igualan todos los costos con las ventas, que es acá, que es en 2.400 unidades, es el punto de equilibrio contable, donde yo no tengo ni resultado, donde mi resultado es yo ya cubrí todos mis costos fijos y variables, y esta es la línea de ganancia.
Mientras más ancha sea esta línea, esta separación que hay entre los ingresos y esta línea que va por acá, mayor va a ser la utilidad reflejada. Uy, esto no es lo que quería hacer. Se va a ver reflejada acá en este resultado. En el estado de resultados que les mostraba acá. Este resultado operativo. Ahora, ¿para qué les estoy mostrando esto si lo que estamos hablando es de palanca operativa? Bueno, recuerden esto que les mostré recién, ¿no? Este gráfico, recuérdenlo y recuerden la conceptualización de lo que dijimos de punto de equilibrio. Ahora veamos lo que es palanca. La palanca, lo que quiere decir es, se los voy a decir en términos desde el punto de vista del estado, vuelvo acá al estado, al punto de equilibrio, para mostrárselos en términos más sencillos. Acá lo que me dice, lo que tengo que determinar es, si yo divido la contribución marginal, esta contribución marginal, sobre el resultado operativo, o sea, contribución marginal sobre el resultado operativo, me da una aproximación a la herramienta. Si yo divido la contribución marginal sobre el resultado operativo, me da un número. Ese número me va a indicar cuán sensible es esta estructura de la empresa en este único momento, y esto es importante, tal que manteniendo todas las condiciones iguales, con excepción del nivel de actividad, o sea, recuerden que el nivel de actividad es cantidad vendida, lo que me da un nivel de ventas, con lo cual estoy diciendo que mantengo todo el resto constante, no tengo variaciones ni de costos fijos, ni de costos variables, ni de precios, porque tampoco esta herramienta me está diciendo que acá hay variación de precio de venta, sino que es variación de nivel de actividad, cantidad que vendo, o cantidad de unidades, o cantidad en resultado, de tal manera que este número va a ser un indicador que me va a decir cuán sensible es esta empresa ante cambios en el nivel de actividad que se va a ver reflejado en el resultado operativo. Cuando veamos los ejemplos, le va a quedar un poquito más claro. Esto tiene su importancia porque este número es un número de sensibilidad. Si este número es 0, si este cambio es 0, significa que acá no tengo, no tengo resultado. Para que sea 0 este número que les estoy diciendo, la división entre contribución marginal y resultado operativo, o entre contribución marginal y Y, quiere decir que esto es 0. El único resultado para que sea 0 esta ecuación es que la contribución marginal sea 0. Quiere decir que no tengo nivel de actividad. Cualquier cambio que yo haga aumentando el nivel de actividad, este cambio se va a ver potenciado acá en infinito porque la relación es entre 0. Este número, mientras más alto es, mientras más grande es, significa que más sensible es la empresa. Ahora, ¿qué significa un número alto? Un número alto, si esto acá es 1,
quiere decir que yo divido 1700 entre 1, quiere decir que es un número grandísimo. Si ese número es grande, significa que apenas estoy saliendo del punto de equilibrio. Por eso les decía recién que es importante que relacionen la gráfica del punto de equilibrio para interpretar esta herramienta. Si este número es muy grande, significa que este resultado sobre este es muy grande, con lo cual los costos fijos que están absorbiendo prácticamente me están insumiendo toda la contribución marginal. Eso quiere decir que los 1.700 que tengo de contribución marginal, tengo 1.699 en costos fijos. Y si tengo 1.699 de costos fijos, estoy trabajando muy cerca del punto de equilibrio. Y mientras más chico sea este número, quiere decir que el resultado operativo es más grande. Si este resultado operativo, vamos al caso que yo no, que tenga solamente 100 pesos o 1 peso de costos fijos. 1.700 menos 1, 700 sobre 1.699, el número va a tender a 1, no va a ser nunca 1 porque tengo costos fijos de 1, pero va a ser muy, muy grande, muy chico, ¿sí? Va a ser 1 y pico. Quiere decir que ya acá cualquier cambio en el nivel de actividad va a tener poca incidencia en el resultado operativo. Esto es lo que quiere decir la herramienta. Ahora volvamos entonces a lo que es la palanca, a ver si es que lo interpretan mejor. Acá tengo los datos en los cuales tengo precio de venta unitario, 2 pesos, costos variables unitarios, 1,50, costos fijos, 20.000, y acá tengo cantidades. Estas cantidades son los niveles de actividad. Yo puedo vender 0, 20.000, 25, hasta 900.000. Las ventas son obviamente los 20.000 por los 2 son 40.000. Los costos variables son 20.000 por 1,50 es 30.000. Los costos fijos son 20.000, esto fíjense que no cambian. Independientemente del nivel de actividad, los costos fijos se mantienen iguales. El costo total es la suma de los costos variables más los costos fijos. Ahora, venta menos costos variables, ¿cómo lo llamábamos? Se los dije recién. Ventas menos costos variables, lo llamamos o resultado bruto o contribución marginal. ¿De acuerdo? Y con esto tengo que hacer frente ¿a qué? A los costos fijos. Si yo tengo contribución marginal de 10.000 y el costo fijo es de 20.000, mi utilidad antes de intereses e impuestos o mi resultado operativo o mi EBIT va a ser negativo en 10.000. ¿Se va entendiendo? Y la ventaja, el leverage operativo, el grado de ventaja operativa, yo prefiero decir palanca más que ventaja, porque ventaja es como que siempre es ventaja y por ahí no siempre es ventaja, sino por ahí capaz que puede ser desventaja operativa. Pero digamos, la palanca operativa acá es negativa. Después vamos a analizar qué significan estos números. Fíjense que a medida que voy aumentando el nivel de actividad, esta relación entre la contribución marginal y el costo fijo es menor, o sea, va siendo menos negativa, y este número negativo se va haciendo más grande. Lleguemos acá a 35.000 unidades. Las ventas son 35 por 2 son 70, los totales son 2.500. Pero venta menos costos variables, o sea, 70 menos 52.500 es 17.500. Con estos 17.500 tengo que hacer frente a ¿qué? A los 20.000 de costos fijos.
Si divido los 17.500 sobre los 2.500, me da negativo en 7. Hasta que llego a 40.000 unidades, que tengo 40 por 2, 80, 40 por 1, 50, 60, costos fijos 60, costos totales 80, o sea, 60 más 20, ventas menos costos variables 20, para hacer frente a 20, tengo una Y de 0. 20.000 dividido 0, número que tiende a infinito, no existe, digamos, ¿no? Aparte de acá, ¿sí? Disculpe, esa Y era el resultado operativo. Exactamente. Este es el resultado operativo. Y este leverage operativo es la división entre esto, que es contribución marginal, dividido esta Y. Fíjense que acá, cuando voy aumentando el nivel de actividad, este número es grande. Este número va siendo más grande. ¿Por qué? Estoy dividiendo contribución marginal sobre una Y más chica, porque todavía no tengo mucho nivel de actividad, me está quedando menos. Prácticamente con los 30.000 estoy cubriendo casi todos los costos fijos. Por eso, si divido contribución marginal sobre Y, este número es grande. A medida que la contribución marginal va siendo casi igual a la Y, significa que ya he absorbido ampliamente los costos fijos. Y fíjense que el resultado, la palanca operativa esta, se va haciendo más chiquita. Entonces, esta palanca más chica significa que mientras más chica la palanca, menos sensible es la empresa esta, con este nivel de actividad, ante cambios en el nivel de actividad. Los cambios cada vez son menos sensibles, son cada vez menos elocuentes, se notan, cada vez tienen menos efecto en el resultado total. Fíjense que acá yo salté de 100 a 120, ¿no? Significa que aumentó un 20% el nivel de actividad. Si aumentó un 20% el nivel de actividad de 100 a 120, mi palanca es de 1,67. ¿Qué significa ese 1,67? Que si yo multiplico ese nivel de actividad, que es 20%, va a aumentar un 67% más que ese 20%. Entonces, 20 por 1,67 es el nuevo nivel de este resultado que está acá, 40. Ya lo van a ver cuando vean el práctico con el profesor Renta cómo es. Ahora vamos a ver algunos ejemplos como para redondear esto. Pero esto es un poco lo que significa. Ahora, fíjense que esto también aplica a la baja. Porque si estos 120, en vez de aumentar el nivel de actividad a 120, tiene una caída del 20% y se va a 80, quiere decir que la caída va a ser del 20% por un 1,67 más. O sea, va a ser un 67% más que ese 20. Y va a caer de 30 a 20. De 30 a 20.000 no es el 20%. Lo mismo que de 30 a 40 no es el 20%. De 30 a 40 es más del 20% que aumentó el nivel de actividad. ¿Cuánto más? Un 67%. ¿Cuánto menos si viene para abajo? Un 67%. Y la gráfica de esto es una gráfica un poco extraña, pero esta es la gráfica de la ventaja o del grado de palanca operativa. Fíjense, en el punto de equilibrio, acá en 40.000 unidades, que es lo que teníamos acá, ¿se acuerdan? No tengo referencia porque viene desde el infinito. Pero a medida que voy aumentando el nivel de actividad, de 40 pase a 60, se me transforma en 3, que viene para abajo así, ¿no? Pero números altos todavía.
A medida que voy aumentando el nivel de actividad, sigue siendo alto, pero va bajando. Hasta un punto en el cual va a llegar esto a 1, no va a llegar nunca a 1, va a tender a 1, pero no va a llegar nunca a 1. ¿Por qué? Porque por más que crezca la contribución marginal, por más que crezca la contribución marginal, que es 4.50 acá, siempre va a estar incidida por la mosca esta de los costos fijos. Por más que esto se vaya, le pongo un 0 más acá, o sea, en vez de 900.000 sean 9 millones, acá va a ser 9 millones, lo que sea, y acá va a ser menos 20.000. O sea, la división esta nunca va a dar 1, pero va a tender a 1. Acá, si les dije que, por ejemplo, la palanca acá era de 2, significa que si aumenta de 80 a 100, el cambio este de 80 a 100 es prácticamente un 20 y pico por ciento, ¿no? 25% creo. Pero, sin embargo, si aumenta el nivel de actividad en un 25%, este 2 significa que el resultado va a aumentar un 50%. ¿Por qué? Porque 25% por 2 es 50. ¿Y cuánto es el 50% del 20.000? Es 10, más los 20 son los 30. O sea, me está anticipando este indicador cuánto va a ser este resultado. De este otro lado de la gráfica, fíjense que cuando está por acá, que el número este es cerca del punto de equilibrio, acá, este está cerca del punto de equilibrio, es un número negativo muy alto, como por ejemplo acá lo ven, que es el 7 este. ¿Sí? Es un número negativo, no, pero no sé cuánto es porque está dividido en 0. A medida que se acerca al punto de equilibrio, este punto se hace negativo muy grande. A medida que me alejo del punto de equilibrio hacia la izquierda, se va haciendo un punto un grado de ventaja negativo, pero más chico. Esta es la forma de la gráfica. Ahora veamos algunos casos como para redondear el uso de la herramienta. Tengo una situación inicial. Tengo 3 situaciones iniciales. Tengo una situación, estos datos no cambian, ¿no? Tengo un precio de venta de 2. Costo variable unitario 2.000, costo fijo 2.000. Tengo una situación inicial en la cual mi nivel de actividad es 2.000, otra situación en la que es 4.000 y otra situación en la que es 5.000. Vamos por estas. Son independientes, ¿no? Estas 3 son absolutamente independientes. 2.000 por el precio de venta unitario, 2 es 4.000. 2.000 es la cantidad que vendo. Por unos 50 es 3.000. Acá les puse otra denominación para que tengan claro de qué estamos hablando. Resultado bruto. Antes los había mencionado como contribución marginal. ¿Se está escuchando, Manuel? Sí, sí, perfecto, José. Sí, sí. Acá tengo el resultado bruto, contribución marginal de 1.000, el costo fijo es 2.000, tengo un resultado negativo de 1.000. El grado de apalancamiento operativo lo habíamos definido como este resultado sobre este otro. Si ustedes ven la fórmula en la bibliografía, esto está expresado como Q, que es cantidad, por PB unitario menos CB unitario, que son precios de venta unitarios sobre costo variable unitario. Dividido lo mismo menos los costos fijos. Yo acá se los estoy simplificando a la fórmula, les estoy mostrando de dónde sale. Cuando analicen la fórmula de la bibliografía van a ver que parece una complicación monstruosa y en realidad simplemente es relacionar 2 magnitudes del estado de resultado. El grado de palanca operativa acá es negativo en 1, porque es 1.000 sobre 1.000 negativo es 1. Ahora, ¿qué significa este 1.000? Este menos 1, perdón. Significa que ante cambios, por ejemplo, del 10%,
que puede ser positivo, o sea, puede ser positivo o negativo. Acá el ejemplo yo lo hice positivo. Esto va a cambiar el menos 1 por 10. Quiere decir que va a ser 10%, pero como este es negativo, va a ser negativo en 10%. Pero recuerden que este 1000 es negativo, con lo cual negativo por negativo me da positivo. Veamos ahora en la solución fáctica. Grado de ventaja operativa negativo en 1, cambian un 10%, el impacto va a ser menos 10%. Menos 10% en menos 1000 va a ser más 100. Veamos el estado del resultado. Nuevo. Si aumenta un 10%, el nivel de actividad que tenía acá 2000, ¿cuánto voy a vender? 2200. 2200 por, ¿cuánto costaba la unidad? 2 pesos, son 4400. 4.400, 2.200 menos 1 por 1.50, 3.300. Resultado bruto, 1.100. ¿Me alcanza a cubrir los costos fijos? Todavía no. ¿Cuánto es la nueva Y? 900. ¿Cuánto cambió? Un 10%. Negativo. Negativo por negativo quiere decir que perdí, pero perdí menos que antes, ante un cambio en el nivel de actividad. Una cuestión importante. Este nivel de grado de palanca operativa menos 1, es sí y solo sí y siempre para este nivel de actividad. Cuando yo le cambie el nivel de actividad, por ejemplo, acá tengo un nuevo un nuevo grado de palanca operativa. Fíjense que acá es 1.22. 1.22 ¿dónde surge? 1100 dividido menos 900. Es 1.22. ¿Qué significa? Que si aumenta otro nivel de actividad, por ejemplo, 10%, bueno, acá le hice negativo, ¿no? Para que vean cómo cambio, pero ya me estoy excediendo del tiempo. Si aumenta de nuevo en un 10%, 1.22 va a aumentar el 10 más el 22%, si este sería positivo, ¿no? El nuevo, perdón, si este cambio sería positivo, va a aumentar el 10 más un 22% de ese 10. Bueno, vamos a la otra situación, que esta es la de equilibrio. Acá estoy en 4.000 por 2, 8.000, 4.000 por 1.50, costo variable 6.000, contribución marginal 2.000, Y 0. GAO, no tengo cálculo. Lo que aumente acá 10%, no puedo saber nada cuánto es acá. Acá no puedo saber porque no tengo cálculo. Estoy en el punto de equilibrio. Todo lo que pase a partir del punto de equilibrio, si es que esto incrementa, va a incrementar. ¿En qué porcentaje? No lo sé, porque la base de cálculo es 0. O sea, yo calcularía 200 sobre 0, no tengo cómo calcularlo. Y de nuevo, este nuevo GAO es 11. Fíjense, 2.200 sobre 200 es 11. Acá, en el punto de equilibrio, este era infinito. Recuerden con la gráfica, acá vuelvo a la gráfica esta. En este punto de equilibrio, este número que tengo acá es infinito. Es incalculable porque es esto. Pero el nuevo es un nuevo número que es alto, que era esto que les mostraba acá. Lo que tengo apenas paso el punto de equilibrio, el punto de equilibrio son números de palanca operativa altos. Ahora vamos al otro caso, que esté ya pasando el punto de equilibrio. Estoy vendiendo 5.000 por 2 es 10.000, 5.000 por 1.50 es 7.500, resultado bruto o contribución marginal 2.500 sobre 500 es 5. ¿Qué significa? Que si aumento un 10%, el nuevo resultado acá no va a ser un 10%, va a ser 10% por 5, va a ser un 50%. Quiere decir que sin mirar el estado de resultado, el nuevo cálculo acá me tendría que dar 750. Veamos si es cierto. En la situación inicial tenía 5.000,
el 10% es 5.500, 11, 8.250 los variables, resultado bruto, contribución marginal 2.750, costo fijo 2.000, fíjense, 500 por el 50% más son los 750. O sea que con este es un indicador de cuánto varía este resultado ante cambios en el nivel de actividad, cantidad y venta. Y de nuevo, el nuevo GAO es 3,67. Fíjense que va bajando. Es lo que les decía recién en la hoja anterior. A medida que me alejo del punto de equilibrio, el grado de palanca operativa va disminuyendo porque los cambios cada vez son menos sensibles. Si acá aumenta de nuevo un 10%, ya no va a aumentar un 50%, va a aumentar menos que el 50%. ¿Sí? Va a aumentar bastante menos, porque acá multiplico por 5 y acá multiplico por 3,67. Así que, bueno, con esto, si no quedaron dudas conceptuales sobre este tema, ahora espero que se les clarifique con los prácticos que va a dar el profesor Renta. Si no hay preguntas, Manuel. Profe, A ver, Sí. sí. ¿me puedes repetir lo que eran las siglas Y? Utilidad antes de intereses e impuestos. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, José. Vamos a continuar entonces, vamos a ver todo esto que fueron desarrollando en la primera hora. Lo vamos a ver representado en los trabajos prácticos que vamos a ver a continuación, que les había dicho en los primeros minutos de clase que iban a ser el práctico 5 y el práctico 8, para que bueno, ya los tengan a mano, los tengan identificados. Yo primero voy a compartirles el enunciado, lo voy a leer y luego voy a ir desarrollándolo en un Excel, y que lo voy a ir, bueno, jugando con el tiempo, viendo si vamos bien con el tiempo, lo vamos a ir desarrollando. Voy a ir calculando las cifras en el práctico 5, luego si nos queda tiempo suficiente vamos a hacer lo mismo con el práctico número 8, si no, vamos a ver la resolución de ese práctico y les voy a ir explicando cómo van surgiendo los valores para que luego ustedes lo puedan resolver, ¿sí? Pero bueno, en cuanto al práctico 5, vamos a tratar de ir calculando nosotros las cifras, y tiene mucho que ver con todos los ejemplos que han venido viendo en las filminas que fue presentando el contador Isa, ¿sí? Así que voy a compartirles la pantalla entonces. El trabajo práctico es este. Es el práctico número 5 de estructura de inversiones. Tiene como objetivo principal introducir el concepto de ventaja operativa como herramienta para la toma de decisiones, es decir, que es un práctico introductorio para calcular lo que es la ventaja operativa y introducirnos, ¿no?, en el concepto y la herramienta de ventaja operativa. Y el otro objetivo que tiene es la toma de decisiones en función de un análisis marginal utilizando los conceptos de ventaja operativa, que también lo explicó el contador Isa en las filminas anteriores, ¿no? Pero bueno, acá lo vamos a ver de manera más práctica en los números. Bien, dice el caso práctico, el enunciado. La empresa TZ desea lanzar en un nuevo mercado el producto que actualmente comercializa. El mismo se expende a 150 pesos la unidad. Las ventas alcanzaron a 13.500.000 pesos en el último ejercicio con una utilidad de 2 millones.
los costos fijos del periodo sumaron 5.200.000. El lanzamiento insumirá una erogación de 3 millones en publicidad y se estima que el nuevo mercado no podrá absorber más de 45.000 unidades y que el precio no podrá exceder los 130 por unidad. Se estima que las ventas en los mercados actuales se mantendrán al nivel del último año. Y el punto 1 nos pregunta si es conveniente atacar el nuevo mercado. En caso afirmativo, ¿qué medidas previas se tomarían antes de empezar a producir? Tercero, bajo las condiciones actuales de costo y colocación en el mercado, ¿en qué circunstancias decidiría usted producir y lanzar al nuevo mercado de cualquier manera? ¿Qué tipo de costos analizamos para la toma de decisiones? Calcule el grado de ventaja operativa para el momento actual y para el caso de lanzar la nueva línea. Indique qué significan los valores hallados en 5 y cómo afecta el riesgo y la rentabilidad la decisión de lanzar la nueva línea. Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a medida que vayamos haciendo el análisis, ¿sí? No voy a ir desarrollando una por una, sino que a medida que vamos armando el análisis, vamos a ir dándole respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Sí? ¿De qué se trata el caso? Bueno, se trata de una empresa que ya comercializa un producto, ¿sí? Que sabemos que se vende a 150 la unidad. ¿Y qué es lo que desea? Desea aumentar su nivel de actividad atacando un nuevo mercado, ¿sí? Introduciéndose en un nuevo mercado. Evidentemente hizo un pronóstico de ventas y determinó que ese mercado no puede absorber, o mejor dicho, como máximo, puede absorber 45.000 unidades y que ese mercado, como precio máximo por ese producto, está dispuesto a pagar 130 pesos la unidad. Ya todos tienen el enunciado. Yo lo que voy a hacer es ir a una hoja de Excel para que empecemos a desarrollar el análisis, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que determinar es la situación inicial que tiene la empresa. Tenemos que visualizar lo que nos mostraron en las filminas anteriores. Ustedes vieron que se armaba un estado de resultado. Y tenemos que definir la estructura inicial de ventas y la estructura inicial de costos que tiene esta empresa, ¿sí? Para eso lo que tenemos que extraer del planteo son los datos. Los datos que tenemos son: me dice el planteo me dice lo siguiente. Vamos a definir la situación inicial, o también lo llamamos el momento cero, ¿sí? Que es el momento antes de que la empresa ataque este nuevo mercado. Sabemos que el precio de venta que tenía esta empresa para la venta de su producto era de 150 pesos, que las ventas habían alcanzado los 13.500.000, que la utilidad que había obtenido es de 2 millones y que los costos fijos son de 5.200.000 pesos. Eso yo lo que tengo que hacer es trasladarlo a un estado de resultado. Tenemos las ventas, son de 13.500.000 pesos. El otro dato que nos está faltando es el de los costos variables. Que ¿cómo calcularíamos los costos variables? Si yo conozco mi nivel de ventas y conozco mi precio de venta, lo que puedo calcular es el nivel de actividad.
¿sí? El nivel de actividad entonces surge de dividir las ventas sobre el precio. Tengo mal la celda ubicada, perdón. 13.500.000 pesos, y ahí entonces nos da lo que les decía, que el nivel de actividad que tenemos es de 90.000 unidades, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las partes del estado de resultado que nosotros conocemos entonces? Conocemos las ventas, conocemos también los costos fijos, que son de 5.200.000. Esos van en negativo, los costos fijos. Y conocemos también la utilidad, que alcanzó los 2 millones. Esa es la utilidad operativa, o también la que vieron en las filminas anteriores, que se llamaba la utilidad antes de intereses e impuestos, o la UAI, ¿sí? Lo que necesitamos conocer era la contribución marginal, perdón, los costos variables, y deduciendo las ventas de los costos variables obteníamos la contribución marginal. Bien. Para calcular entonces estos datos, lo que hacemos es ir de abajo para arriba, ¿sí? Con lo cual podemos, a partir de la suma de estos dos conceptos, calcular la contribución marginal, que en este caso nos daría de 7.200.000. Perdón, me parece un 0 de más. Ahora sí. ¿Y cómo calcularíamos entonces el costo variable, que es otro dato que tenemos que calcular? Lo que podemos hacer es, a partir de la contribución marginal y del nivel de ventas, y restando estas dos, obtenemos lo que sería el costo variable, ¿sí? Tenemos entonces que los costos variables son de 6.300.000, y otro dato importante que tenemos que conocer es el costo variable unitario. El costo variable unitario va a surgir de los costos variables que ya calculamos en este estado de resultado, dividido el nivel de actividad, ¿sí? O sea, hacemos los 6.300.000 sobre las 90.000 unidades, nos tiene que dar el costo variable unitario. Con esto lo que queremos hacer es un análisis. ¿Profe, puede volver a repetir cómo hizo lo del costo variable unitario, por favor? El costo variable unitario surge de dividir el costo variable, que son 6.300.000, dividido el nivel de actividad, que son 90.000 unidades, ¿sí? Que lo calculamos a partir del nivel de ventas dividido el precio de venta, ¿sí? Ahí obtuvimos los 90.000, que son las unidades que vendemos en el mercado actual. Esta es la situación inicial, el momento cero, en el cual se encuentra esta empresa. Bien, a partir de esta situación, lo que quiere hacer esta empresa es captar un nuevo mercado, lanzar este mismo producto que comercializa ya en un mercado existente, le podríamos llamar, por ejemplo, Salta, en el mercado de Salta, y desea atacar el mercado de la provincia de Jujuy con el mismo producto. Y lo que quiere saber es si es conveniente atacar el nuevo mercado. Lo que tendríamos que
a partir de las utilizar o analizar a partir de las herramientas que estuvieron viendo en la hora anterior, es analizar el punto de equilibrio, es decir, analizar si este nuevo mercado le va a permitir cubrir los costos, ¿no? Como primera medida para empezar a producir. Y segundo, ver qué efecto tiene en la utilidad, ¿no? Atacar ese nuevo mercado, si tiene un efecto positivo en la utilidad o si tiene un efecto negativo en la utilidad. Hagamos un análisis desde el punto de vista del punto de equilibrio del nuevo mercado, ¿sí? Sabemos que el nuevo mercado nos insume un nivel de actividad de 45.000 unidades, y eso es lo que se estimaba que iba a absorber del producto del mercado. Sabíamos que el precio de venta no podía exceder los 130 pesos, y que el hecho de ingresar a ese mercado nos iba a incurrir en una inversión en publicidad, ¿sí? O en un costo, llamémosle en un costo fijo en publicidad, o puede ser una comisión también en concepto de publicidad, por un valor de 3 millones. Y esos son. Y la pregunta era, ¿será conveniente atacar el mercado? Lo que tenemos que ver nosotros es, en base a la estructura que ya tenemos, ¿sí? Si es conveniente atacar ese nuevo mercado o no. Hagamos el análisis entonces desde el punto de vista del punto de equilibrio. Si yo tuviera que analizar cuántas unidades tengo que vender para poder estar en el punto de equilibrio, ¿sí? Yo sé que atacar ese mercado me insumiría costos por un valor de 3 millones. Conozco el costo variable de mi producto, sabemos de la situación inicial porque es el mismo producto, que el costo variable va a ser de 70. Conozco el precio, también, que es de 130. Si yo al precio de 70, o mejor dicho, al precio de venta de 130, le resto los 70, lo que obtengo es lo que se llama la contribución marginal unitaria. O sea, los 130 menos los 70 me da una contribución marginal unitaria de 50. ¿Sí? Con lo cual, yo puedo determinar con ese dato... Profe, ¿no sería 60? El costo... La contribución. Perdón, tenés razón, perdón. Sí, sí. Es 60, perdón. Muchas gracias por la corrección. Exactamente, la contribución marginal unitaria sería de 60, con lo cual, si yo a los costos los divido por la contribución marginal unitaria, ¿sí? Eso me va a dar la cantidad de unidades necesarias que yo tengo que vender para poder cubrir los costos, ¿sí? Hagamos el cálculo. Si dividimos los 3 millones sobre los 60, me da 50.000, ¿sí? Con lo cual, la pregunta esa de si es conveniente atacar el nuevo mercado ya nos va dando un indicio, ¿sí? Nos está diciendo que el nuevo mercado está dispuesto a absorber 45.000 unidades, y este análisis nos dice que tenemos que vender 50.000 unidades para poder estar del punto de equilibrio, y bueno, y ya vamos a ver qué otra variable sería con la que tendríamos que jugar para poder estar del punto de equilibrio para arriba, ¿sí? Porque del punto de equilibrio para abajo, y lamentablemente, no conviene atacar el mercado, ¿sí? Entonces, en este caso, y bajo este análisis, no convendría atacar el mercado, ¿sí? Veamos, les había dicho, esto sería un análisis desde el punto de vista del punto de equilibrio. Veamos ahora el momento 1, ¿sí? Si atacamos realmente el mercado, ¿qué es lo que ocurre también desde el punto de vista de la utilidad? ¿Sí? O sea, desde el punto de vista de la ganancia, ¿sí? Para eso lo que tenemos que armar es un estado de resultado donde vamos a tener las ventas que ya tenemos en el mercado anterior, ¿sí? En el mercado anterior sabemos que las ventas eran de 13.500.000,
Y en este caso se van a sumar las ventas que provienen del nuevo mercado, ¿sí? El nuevo mercado, sabemos de entrada que absorbe 45.000 unidades a un precio de 130, con lo cual las ventas van a ser de 5.850.000. A esas ventas lo que tenemos que hacer es restarle los costos variables. Los costos variables sabemos que para los dos mercados es lo mismo, ¿sí? El costo variable sabemos que era de 70, porque es el mismo producto. Y las unidades que vamos a producir, tanto para el mercado nuevo como para el mercado anterior, ascienden a 135.000. ¿Sí? Son las 45.000 del nuevo mercado más los 90.000 del mercado anterior. El costo lo voy a representar como menos 70, ¿sí? Porque es costo, con lo cual en este caso los costos variables surgen de multiplicar los 135.000 por los 70. ¿Sí? Ahí tenemos entonces los costos variables de la situación o momento 1. ¿Sí? Si atacaríamos realmente el nuevo mercado, obtenemos lo que se llama la contribución marginal, a partir de la diferencia entre estos conceptos, ¿sí? Nos da que la contribución marginal es de 9.900.000. Tenemos que restarle los costos fijos. Recuerden que en esta situación que estamos atacando el nuevo mercado, ya tenemos costos fijos por 5.200.000 y tenemos que incurrir, ¿sí? En otro costo que es también la publicidad, ¿sí? Esa comisión que yo les hablaba, o ese costo, podría ser un canon también que tengamos que pagar, un canon fijo, por introducir a ese mercado, con lo cual los costos fijos van a ascender a 8.200.000 pesos, ¿sí? O sea, son los 5.200.000 más los 3 millones que tenemos que incurrir para ingresar a ese mercado, ¿sí? Con lo cual vemos, en este caso, que qué es lo que ocurre con la utilidad. La utilidad cae a 1.700.000. En el mercado anterior estábamos obteniendo una utilidad de 2 millones en el ejercicio. Si nosotros atacamos el nuevo mercado, de entrada sabemos que el punto de equilibrio estamos por debajo, estamos en la zona de pérdida, y eso produce también deprime entonces la utilidad, ¿no? Produce una baja de la utilidad. Entonces acá también, viendo este análisis, vemos que sigue siendo que no es conveniente atacar el mercado. Lo que podemos hacer es un estado de resultado ya marginal de la situación de atacar el nuevo mercado, para ver a cuánto asciende el resultado, ¿no? El resultado de atacar el nuevo mercado. Está representado el nuevo mercado acá, en las 45.000 unidades por 130. ¿Sí? Vemos que las ventas entonces del nuevo mercado ascienden a 5.850.000. Ese es el nivel de ventas. Conocemos también los costos variables del nuevo mercado, que surge de multiplicar los 45.000, por los 70 de costo variable. Tenemos entonces a cuánto ascienden los costos variables. Podemos calcular la contribución marginal a partir de la diferencia. Nos da que es de 2.700.000, y si atacamos el nuevo mercado tenemos que incurrir en un costo de 3 millones. Esto iría negativo. Con lo cual, si se fijan, atacar el nuevo mercado
nos incurre en una utilidad negativa de 300.000, que justamente son los 2 millones menos los 300.000, que nada más que este análisis es marginal, obtenemos la caída, ¿no?, que obtenemos en la utilidad, que es de 1.700.000 pesos, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que nos pregunta el trabajo práctico? Nos dice bajo qué condiciones podríamos atacar ese nuevo mercado. O sea, nos pregunta que nosotros, bajo este análisis, bajo estos pronósticos que hicimos, que sabemos que no es conveniente atacar el mercado, asesoremos bajo qué condición podríamos atacar ese mercado. Y bueno, las condiciones por las cuales podríamos atacar ese mercado, ya sabemos que ese mercado va a absorber únicamente 45.000 unidades. Para que ese mercado nosotros accediéramos, necesitaríamos que sean 50.000 unidades para que estuviéramos del punto de equilibrio para arriba. Pero no podemos, solo podemos vender 45.000. Entonces lo que podríamos hacer es jugar con el precio de venta, ¿sí? Podríamos decir que a cuánto podría ascender el precio de venta, o de cuánto debería ser el precio de venta, de forma tal que nosotros estemos en el punto de equilibrio. Entonces lo que podríamos calcular es ese nuevo precio de venta, ¿sí? A cuánto debería ascender ese precio de venta. Sabemos ya de las filminas anteriores y de lo que venimos hablando, que una empresa se encuentra en el punto de equilibrio cuando las ventas, o sea los ingresos, alcanzan a cubrir toda la estructura de costos, o sea los costos variables más los costos fijos, y en este caso la utilidad es cero, ¿sí? La utilidad daría 0. Bien, entonces para que la utilidad sea 0, ¿a cuánto debería ascender lo que es el precio de venta? ¿Sí? ¿A cuánto deberíamos llevar nosotros el precio de venta para que esa utilidad sea igual a 0? Conocemos también, la otra variable conocida es que introducirnos en el mercado también va a tener como consecuencia los 3 millones en publicidad. Conocemos también que los costos variables van a ser los mismos, ¿sí? En este caso van a ser de 3.150.000, ¿sí? Decime. Disculpe, como el enunciado dice que no se podría cambiar el precio de venta, Sí, una solución sí. posible podría ser proponer a la empresa bajar el costo de publicidad. También, sí, exactamente. Por eso es que este análisis nos permite ver a nosotros en dónde podemos, qué variables podemos nosotros corregir o podemos modificar de manera tal que sea conveniente. Sí, exactamente. Podríamos bajar el costo de publicidad, podríamos también, bueno, no sé, llevar adelante políticas con los proveedores para bajar el costo variable también. Sería cuestión de analizar, ¿no? Entonces yo lo que les quería mostrar era que, bueno, podríamos también decir que si podríamos, ¿no?, llevar el precio, mejorar o modificar el precio de venta, de cuánto tendría que ser para que ataquemos ese mercado. Eso es lo que les quería mostrar, pero sí podemos tocar, por supuesto, otras variables que tengan que ver, por un lado, con las ventas, y por otro lado también con la estructura de costos, pero siempre y cuando se puedan, ¿no? O sea, no es fácil variar la estructura de costos. Eso también ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Estos análisis son análisis con los cuales ya contamos con una estructura y tenemos que respetar esa estructura, sobre todo la estructura de costos, ¿sí? Que es un poco rígido. ¿Sí? Está bueno la opinión. Bueno, quiero terminar entonces este análisis porque en algún trabajo práctico puede ser que se pida también el cálculo del precio de venta, ¿sí? Así que les quiero mostrar y luego pasar a lo que sería el cálculo de la ventaja operativa y a los valores de los resultados, ¿no?, de la ventaja operativa.
Entonces sabemos que les decía que los costos variables son de 3.150.000. ¿Y a cuánto deberían entonces ascender las ventas para que la utilidad sea cero? Bueno, tendría que sumar lo que es los costos fijos más los costos variables. En ese caso, me daría el nivel de ventas de forma tal que la utilidad se haría cero. En este caso serían 6.150.000. Ya puedo obtener lo que sería la contribución marginal, y en este caso la utilidad me da cero. En esta situación yo estoy en el punto de equilibrio. A partir del nivel de ventas, que ya sé que es de 6.150.000, yo puedo calcular el precio de venta. ¿Sí? Que lo único que tengo que hacer es dividirlo por las 45.000 unidades que voy a vender. ¿Sí? Si ustedes toman los 6.150.000 dividido las 45.000 unidades del nuevo mercado, me da un precio de 136,67, 66. ¿Sí? Está muy bien lo que decían, que el mercado no está dispuesto a cambiar el precio, no está dispuesto a pagar más por ese producto, pero bueno, estas serían las condiciones como para atacar ese mercado, ¿sí? Que el precio suba a 136 y que por lo menos estemos en el punto de equilibrio y sigamos ganando lo mismo, sigamos obteniendo una utilidad de 2 millones, o que por lo menos, bueno, tratar de que ese mercado trate de absorber las 50.000 unidades que requieren para cubrir los costos, ¿no? Los costos totales, los costos variables y los costos fijos. ¿Sí? Así sería entonces el análisis. O mejor, para responder a esas preguntas, ¿no? Si es conveniente atacar o no el nuevo mercado. Pregunta también que se calcule el grado de ventaja operativa de la situación inicial y de la situación posterior. Entonces, en el momento cero, calculamos lo que sería el grado de ventaja operativa. El grado de ventaja operativa, si ustedes recuerdan de lo que nos habló el contador Isa en la hora anterior, se calcula como la contribución marginal dividido la Y, o dividido la utilidad. Calculamos lo que les digo, la contribución marginal sobre la utilidad, y nos da un grado de ventaja operativa de 3,6. ¿Sí? También lo que nos pide en ese punto es qué significan los valores hallados en estas cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con el grado de ventaja operativa. El 3,6, como dijeron anteriormente, es el grado de sensibilidad de la utilidad, ¿sí? Ante cambios en las ventas. Este 3,6, ¿qué me indica? Me indica que por cada 1% que aumenten las ventas, ¿sí? Mi utilidad lo hace en un 3,6%. ¿Sí? Eso quiere decir ese 3,6. ¿Sí? Que por cada 1% que aumenten las ventas, mi utilidad lo va a hacer en un 3,6. O sea que es un efecto amplificador, eso es lo que produce el grado de ventaja operativa, es un efecto palanca de la utilidad por un mejor aprovechamiento de los costos fijos, ¿no? Eso sepan también que el punto de la palanca, el punto que hace palanca, radica, ¿no? En la incidencia de los costos fijos. Si el aumento es del 10% de las ventas, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar el 10 por 3,6, lo que me va a dar un 36% de aumento en la utilidad. ¿Sí? Entonces, con eso queda respondido el punto número 5, que calcule la ventaja operativa de la situación inicial. Vamos a la ventaja operativa de la nueva situación. ¿Sí? Recuerden que hay cambios en la estructura, hay cambios en la estructura de costos, ¿sí? Porque los costos pasan de 5.200.000 a 8.200.000. Tenemos también cambios en la utilidad, debido a la incidencia que tiene atacar el nuevo mercado,
Por lo tanto, ya el grado de ventaja operativa no va a ser el mismo, ¿no? Recuerden que el grado de ventaja operativo es para una situación determinada, ¿sí? Ya cuando se produce un cambio, se modifica el grado de ventaja operativa. Calculemos entonces el grado de ventaja operativa de la situación posterior o de la situación 1. ¿Sí? Sabemos que es... Profesor. Sí, la contribución, ya, ahí voy, la contribución marginal dividido la utilidad. ¿Sí? A ver, decime. Profesor, si este ¿Sí? análisis sería para un año. Claro, sería para el ejercicio, pero igual ten en cuenta que en una empresa la estructura operativa, o sea, los costos, la idea es que se mantengan, ¿sí? Claro, o sea, sí, pero publicidad, por ejemplo, se podría, supongamos, si esto fuera una cosa mensual o semestral, supongamos que sea para un semestre, que se utiliza la publicidad por un solo semestre, y después ese costo desaparecería para el segundo semestre. Entonces ahí se le sí, podría hacer otro tipo de análisis. Ahora, si también, lo tomamos anual, sí. claro. O sea, tendríamos que esperar al ejercicio, bueno, podría Sí, hacer el análisis de todos en este caso para mí es como un ejercicio, ¿sí? Es como un ejercicio de un año. Y por eso te dice Claro. también que las ventas del ejercicio ascendieron a tanto, o sea, está pensado como que es un ejercicio. Exactamente. Sí, pero, o sea, también para hacer un análisis se podrían suprimir los costos fijos de publicidad, porque ya el producto entró en el mercado y ya suponemos que ya tiene una aceptación de las 45.000 unidades, entonces se podría hacer ese análisis sin el costo de publicidad. Exactamente, sí, y ahí sí. habría una modificación. O sea, en el caso que usted hizo, el análisis del precio, me refiero, que decía que el precio no se debía modificar. Claro, entonces, el precio no ahí se podría hacer ese tipo de análisis, sacar también los costos fijos y no modificas nada, no modificas precio y no se modifica el costo tampoco. También, exactamente. Por eso, o sea, lo que nos permite es una herramienta de pronóstico, ¿sí? Nos permite hacer este análisis para ver nosotros en dónde podemos mejorar, ¿sí? Mejorar las decisiones, porque justamente lo que estamos tomando son decisiones de inversión, para mejorar la eficiencia, ¿no? Y mejorar la eficiencia implica mejorar la utilidad, mejorar la rentabilidad. Exactamente, con este ejercicio, la idea es que ustedes visualicen cuáles son los puntos, ¿no? Porque son estrategias empresarias las que se tienen que tomar para apalancar la rentabilidad, para maximizar la rentabilidad. Yo les daba el otro día un ejemplo de las aerolíneas, ¿sí? Las aerolíneas hacen mucho hincapié en el tema de los costos fijos, ¿sí? Y les había dicho que generalmente gran parte del equipamiento, que son los aviones, son alquilados, ¿sí? Porque desde el punto de vista del mantenimiento, que eso tiene un costo fijo, el hecho de ser dueño de un avión, hay que hacerle mantenimiento, hay que hacerle un montón de cuestiones que tienen que ver con la operatividad del avión, sobre todo el mantenimiento, ¿no? de las aeronaves, que quizás tercerizando yo me desligo de ese costo, ¿no es cierto? Y lo que estoy haciendo justamente es bajando los costos fijos. Me conviene quizás hacer un contrato de leasing versus el costo fijo de mantener el avión. Entonces ahí estoy haciendo una estrategia empresaria o una estrategia de política empresaria y estoy modificando mi estructura de costos para maximizar la utilidad, si eso es lo que estamos buscando con estas decisiones, ¿no? Que estamos tomando. Bien, profe. Gracias. Bien, entonces en este caso, en la segunda situación, que se produce la modificación, el grado de ventaja operativa asciende a 5,82. También lo mismo, el valor hallado en la nueva situación, este 5,82, me dice que por cada 1% que aumentan las ventas, la utilidad lo va a hacer en un 5,82. Pero yo siempre uso la palabra que aumenten, pero tengan mucho cuidado, ¿no? Que el grado de ventaja operativa también es un indicador potencial de riesgo, ¿sí? Del riesgo de que si las ventas caen, ¿sí? Por ejemplo, que las ventas caigan un 5%, nuestra utilidad
la caída de la utilidad es más que proporcional, ¿sí? Si cae un 1%, nuestras ventas lo van a hacer en un 5%, nuestra utilidad, perdón, lo va a hacer en un 5,82%. ¿Sí? Eso es lo que entonces nos muestra el grado de ventaja operativa. ¿Sí? Con esto entonces quedaría desarrollado el análisis del trabajo práctico. Hay una pregunta ahí que nos dice, más abajo, ¿cómo afecta el riesgo y la rentabilidad la decisión de lanzar la nueva línea? Bueno, estamos viendo, ¿no?, en el grado de ventaja operativa que si lanzamos la nueva línea, pasamos de un grado de ventaja operativa de 3,6 a 5,82. ¿Sí? Yo les había dicho que el grado de ventaja operativa también es un indicador potencial del riesgo. ¿Sí? O sea, en este caso somos más sensibles, nuestra empresa es más sensible a los cambios de utilidades producidos por cambios en los niveles de ventas. ¿Sí? Eso, sépanlo. Espero que les quede eso, porque es muy importante. Bien, entonces con esto quedaría presentado el trabajo práctico número 5. Yo lo que les quiero mostrar es el trabajo práctico número 8. Ya no lo voy a desarrollar tan calculando los datos, sino que voy a ir directamente a lo que sería la resolución. Profe. Sí, hola, te escucho. Sí, sí, sí. Sí, hola, profe. Entonces, con el grado de, con el GOP, lo que hacemos es medir la sensibilidad de las ventas. Es la sensibilidad de las utilidades ante modificaciones en las ventas, ¿no? Y la sensibilidad de la utilidad ante intereses e impuestos, la Y, sí, ante cambios en el nivel de ventas. Eso es lo que me mide. Pero no nos sirve para ver cuánto cae o aumenta nuestra utilidad. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso, si tú, es lo que te digo, en el ejemplo anterior, en la situación inicial nos daba 3,6. ¿Sí? Sí. Si mis ventas aumentan un 1%, ¿sí?, tu utilidad va a aumentar un 3,6. ¿Sí? O sea, el aumento ese siempre es más que proporcional. Por eso es el efecto palanca. Los costos fijos tienen un efecto amplificador de las utilidades. ¿Sí? Siempre el aumento es más que proporcional. Lo mismo ocurre en sentido inverso, ¿no? Si las ventas caen un 1%, la utilidad lo hace en un 3,6 para abajo. Siempre más que proporcional. No lo hace en un 1% proporcional, sino lo hace amplificado por el efecto de los costos fijos que veíamos en los ejemplos también que mostró el contador Isa. Bien, profe, gracias. En la bibliografía les recomiendo, está muy bien explicado, lean por favor una bibliografía, un libro, en el libro de Van Hoor, sobre todo está muy bueno explicado con ejemplos, así que se los recomiendo. Bien, acá tenemos el trabajo práctico número 8, que el trabajo práctico número 8 tiene como objetivo, dice, consolidar el manejo del concepto de grado de ventaja operativa y su vinculación con la estructura de inversión de la empresa. ¿Sí? Esto que dice con su vinculación de la estructura con su vinculación en la estructura de inversión de la empresa, es que la ventaja operativa tiene incidencia en el activo fijo, ¿no? Recuerden ustedes que la estructura de inversión está compuesta por dos grupos, el capital de trabajo, el capital inmovilizado, y donde se ve reflejada la ventaja operativa es en el tamaño, que nosotros definamos como tamaño de capital inmovilizado. ¿Sí? Ahí también va a estar impactada la palanca operativa, porque ahí es donde están representados los costos fijos operativos. Dice el enunciado, la empresa M&B presenta la siguiente estructura de inversión y cuadro de resultados. Vemos entonces que la estructura de inversión está compuesta por capital de trabajo por 300.000, capital inmovilizado por 1.000.000, lo que nos da un total de la inversión de 1.300.000. En el cuadro de resultados podemos ver que las ventas alcanzaron los 3 millones, los costos variables 2 millones y los costos fijos ascienden a 100.000, lo que nos da una utilidad antes de intereses e impuestos de 900.000 pesos. Dice, teniendo en cuenta que existe capacidad instalada ociosa,
se decide incrementar la producción y venta en un 30%. Teniendo en cuenta lo señalado, se pide determinar la nueva estructura de inversión y el nuevo cuadro de resultados. Dice, determinar para la situación inicial y para la situación posterior el incremento de el capital total al momento inicial, al momento posterior, el incremento total y el incremento porcentual, lo mismo para las ventas totales, para la utilidad antes de intereses e impuestos, la rentabilidad del activo, el margen sobre ventas y la rotación. El punto C me dice calcular el grado de ventaja operativa cuando la producción es de 20.000 unidades y determinar el incremento de la Y al incrementar la producción en un 10, en un 20, en un 30, en un 40 y en un 50%. Y el punto D me pregunta ¿a cuánto deben ascender los costos totales para que el nivel de 20.000 unidades se alcance el máximo grado de ventaja operativa? Bien. Ahora voy a ir entonces a compartirles lo que sería el análisis. Bien, lo que nos pedía en un primer momento era que en el momento cero, ¿sí? como el trabajo práctico anterior, tenemos que esquematizar la situación inicial de la empresa. ¿Sí? Sabemos que la empresa tiene una estructura de inversión compuesta por capital de trabajo por 300.000, capital inmovilizado por 1.000.000, lo que nos da un total de la inversión de 1.300.000. Acá yo tengo representado el mismo estado de resultado que estaba en el trabajo, en la consigna, ¿sí? Porque es la situación base, es la situación inicial que tiene esta empresa. Y a partir del momento 1 lo que se analiza es aumentar la producción y la venta en un 30%. ¿Sí? Y me preguntaba, el enunciado me decía, determine la nueva estructura de inversión y el nuevo cuadro de resultados. Lo que tenemos que hacer entonces es armar la nueva estructura de inversión y armar el nuevo cuadro de resultados. ¿Sí? Como sabemos que se produce un aumento en el nivel de ventas, va a haber cambios en la estructura de inversión. ¿Sí? Esta empresa venía trabajando con un nivel de ventas de 20.000 y va a llevar la producción en un 30% más, ¿sí? Con lo cual ese nivel de ventas adicional es de 6.000 unidades más. Esos 6.000 unidades más, nosotros necesitamos invertir capital de trabajo, ¿sí? Capital inmovilizado no hace falta porque el dato nos decía que la empresa tiene capacidad instalada ociosa, por lo tanto el capital inmovilizado, el capital estructural es el mismo, pero sí o sí necesitamos hacer una inversión en capital de trabajo. Sí necesitamos calcular la necesidad adicional de capital de trabajo para poder absorber este nuevo nivel de ventas, que son 6.000 unidades. ¿Cómo lo podemos determinar a esa necesidad adicional de capital de trabajo? Bueno, en esta situación lo podemos hacer a través de una regla de 3 simple. ¿Sí? Nosotros sabemos que para un nivel de actividad de 20.000 unidades, ¿sí? necesitamos un capital de trabajo de 300.000. Por lo tanto, para un nivel de 6.000 unidades, ¿sí? ¿de cuánto debería ser el capital de trabajo? Haciendo esa regla de 3 nos da que la necesidad adicional de capital de trabajo tiene que ser de 90.000 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, ya la estructura de inversión cambia. Tenemos que el capital de trabajo pasa de 300.000 a 390.000 y el capital inmovilizado continúa igual. Hay otra manera de calcular la necesidad adicional de capital de trabajo y que es a partir de un cociente entre el capital de trabajo al momento 0 sobre las ventas al momento 0. ¿Sí? Si ustedes conocen el capital de trabajo al momento 0, sabíamos que es 300.000,
Y conocemos que las ventas son de 3 millones. Me está faltando, a ver, acá tengo un 0 de más. Si ustedes realizan el cociente este, les tiene que dar 0,1 o un 10%. Y lo que hago es, en el momento 1, en esta situación, yo conociendo esta relación, ¿sí? Capital de trabajo al momento 0 sobre ventas al momento 0, yo puedo reemplazar los valores, ¿sí? Lo que hago es capital de trabajo al momento 1 sobre ventas. ¿Sí? Al momento 1 yo ya conozco la relación, que es del 0,10. Conozco las ventas, ¿sí? Al momento 1 sabemos que son de 26.000. 26.000 son las unidades vendidas, y lo multiplicamos por el precio, que el precio es de 150. ¿Sí? Eso les tiene que dar lo que está acá, ¿sí? Nos da 3.900.000. ¿Sí? Si ustedes despejan la variable capital de trabajo al momento 1, les tiene que dar 390.000. ¿Sí? Yo hago las ventas por la relación anterior, que es del 0,10, me da entonces que el capital de trabajo al momento 1 es de 390.000. ¿Sí? Son las dos maneras de calcular las necesidades adicionales de capital de trabajo. De todas formas, no quiero profundizar mucho, porque van a ver un práctico que justamente tiene que ver con calcular necesidades adicionales de capital de trabajo, y lo van a volver a ver al tema, ¿sí? Bien, entonces ya determinamos la nueva estructura, determinamos el nuevo estado de resultado, que el nuevo estado de resultado ya es con 26.000 unidades de producción. De 20 pasan a 26.000. Y tenemos entonces el nuevo cuadro de resultados, ¿sí? Lo que nos pide el ejercicio eran estas variaciones, que demostremos el capital total al momento 0 y al momento posterior, de cuánto es el incremento, ¿sí? El capital al momento total al momento 0 es la magnitud de la inversión total, o sea, capital de trabajo más capital inmovilizado. En el momento 0 es acá, ¿sí? La suma de los dos es 1.300.000, ¿sí? Y en el momento 1 es 1.390.000, el incremento corresponde al capital de trabajo, y en términos porcentuales, que era lo que nos preguntaba el planteo, es de un 6,92%. Luego las ventas en el momento 0, que las obtenemos del estado de resultado inicial, acá son de 3 millones, en el momento 1, 3.900.000, el incremento es de 900.000 y corresponde a un 30%. Lo mismo tenemos que hacer con la utilidad, antes de intereses e impuestos, y acá lo que nos pide es calcular la rentabilidad del activo, calcular el margen sobre ventas y calcular la rotación, ¿sí? ¿Cómo calculamos la rentabilidad del activo? Ya con esto ya prácticamente termino. La rentabilidad del activo se calcula como la utilidad sobre el activo, ¿sí? O sea, sobre el capital total, ¿sí? O sea, al momento 1 tomamos la Y y la dividimos por el capital total. Luego en el momento 1 tomamos la utilidad y la dividimos por el capital total. Así se calcula la rentabilidad del activo, y calculamos el incremento, ¿sí? Que surge de restar el momento 1 menos el momento 0, y calculamos el incremento porcentual. El margen sobre ventas, tenemos que calcular, a ver, hay alguien con el micrófono encendido. Bien, seguimos, calculamos el margen sobre ventas, también podemos utilizar los datos que tenemos acá.
que el margen sobre ventas no es nada más ni nada menos que la utilidad sobre las ventas, ¿sí? O sea, los 90.000 sobre los 3 millones del momento inicial y del momento 1. Y la rotación la calculamos como las ventas dividido el capital total o el activo, ¿sí? Así determinamos entonces esos indicadores. Y nos preguntaba el grado de ventaja operativa, ¿sí? El grado de ventaja operativa, acá lo tenemos, ¿sí? Que surge de la contribución marginal dividido la Y. En el momento 1 nos da de 1,083 el grado de ventaja operativa, pero nos pide para el nivel de 20.000 unidades, ¿sí? Para el nivel de 20.000 unidades estábamos en el estado de resultado del momento 0, ¿sí? Por lo tanto tenemos que hacer la contribución marginal dividido la utilidad, nos va a dar un grado de ventaja operativa de 1,11. Y luego lo que nos dice, ¿a cuánto ascendería el grado de ventaja operativa si las ventas aumentan un 10%? ¿Sí? En este caso, la utilidad aumentaría en un 11,11, si las ventas aumentan en un 20, por efecto palanca, la utilidad lo haría en un 22,22, si lo haría en un 30, la utilidad lo haría en un 33,33, ¿sí? En esta estructura, ¿sí? O en el nivel de ventas de las 20.000 unidades, ¿sí? Bueno, con eso queda mostrado el trabajo práctico número 5 y 8. La idea es que ustedes lo vuelvan a realizar con estas pautas, con esto que hemos mostrado, y practiquen, ¿no? También cómo se llegan a las cifras, cómo se obtienen las distintas cifras. Veo que hay varias preguntas en el chat. Así que parece que, bueno, vos, José, contestaste algunas, veo. Con esto quedaría entonces terminado la presentación de los trabajos prácticos y la clase, ¿sí? Profe, Sí. ¿me Dígame. puedes repetir cómo calculó la rotación? Bien, ahora ahí le digo. La rotación se calcula como las ventas dividido el activo. O sea, el capital total en este caso. Acá tendría que ir activo total, ¿sí? Que es la estructura de inversión, ¿sí? Es toda la estructura de inversión. Gracias, profe. Así se calcula. Bueno, si no hay... Bueno, esta resolución no está subida en la plataforma, están las que están... las que ya están en la cartilla de trabajos Profe, prácticos, ¿sí? ¿qué libro había mencionado para que leamos? Donde a mí me gusta el tema de ventas, en todos los libros está el tema de apalancamiento operativo, los que están en la sección de ebook de la página. A mí me gusta mucho en el libro de Van Hoor, me parece que está muy bien explicado ahí, con ejemplos muy similares a los que dio el contador Isa. Así que pueden leerlo de ahí, pueden analizarlo ese tema de ese libro. Pero en todos los libros está tratado el tema. Así que, bueno, entonces con esto me despido. Cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, pueden utilizar el foro de la plataforma, pueden hacer consultas a través de la plataforma. Así que bueno, con esto quedaría finalizado. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Chau, chau, José. Ok, Saludos. chao, hasta luego. Chao a todos. Chao, profes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe.